Hola y bienvenidos. Aquí comienza el foro Revolución Digital 2.0. Es un placer saludarlos como siempre en esta cita. Esta es una iniciativa de Foro Semana que cuenta con el apoyo de grandes aliados como BBVA, Sigo y Honti. Hoy vamos a estar hablando sobre los avances y los desafíos también que tiene Colombia en temas de transformación digital, porque ya estamos viviendo lo que es llamada la cuarta revolución industrial, que ha traído consigo grandes beneficios, por ejemplo, la generación de nuevos negocios, mayor productividad, pero que también ha dejado en evidencia grandes desafíos, y es cómo reducimos esa brecha digital. Aún hay grupos poblacionales que no cuentan con acceso a Internet. Hoy vamos a estar hablando de todos estos temas, de cobertura, de redes de quinta generación, también de banca, innovación y colaboración empresarial. Así que los invitamos para que nos acompañen. Estamos en directo a través de las redes de Semana y, por supuesto, la conversación utilizando el numeral por un país digital, y nos taguean @revistasemana, @forosemana. Vamos a dar inicio entonces a este foro virtual. Sin más preámbulos, tenemos un primer panel de lujo y ya están conectados con nosotros pues quienes estarán entablando esta conversación sobre el panorama y los retos que trae 5G y el tema de conectividad en Colombia. Estarán con nosotros Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, también la ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Marcelo Cataldo, CEO de Tigo. Estará moderando este panel Laura Charri, quien ya está conectada con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Y por supuesto, Laura, iniciemos esta conversación, este foro Revolución Digital 2.0. Bueno, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando en este tema que realmente con la pandemia se nos volvió casi que más que vital. ¿Y quién mejor para hablar y comenzar a hablar de estos cambios que vivimos que quien dirige una empresa de telecomunicaciones como es el doctor Cataldo? Bienvenido a esta conversación y pues entremos en materia aprovechando que el espacio no es mucho en tiempo, entonces saquémosle el mejor jugo posible. Quisiera que comenzamos con eso. Ustedes creo que fueron protagonistas junto con el sector de la salud, que fue clave, pero ustedes también fueron un servicio esencial. Las telecomunicaciones se volvieron indispensables para que el país pudiera seguir operando en medio de los confinamientos, y pues creo que ya esas costumbres no las quedamos. Quisiera que comenzáramos de pronto como con esos desafíos. Ustedes se dieron cuenta que en medio de todas las dificultades lo lograron y el país se mantuvo conectado. Pero ¿qué nos queda faltando? ¿Hacia dónde debemos trabajar de ahora en adelante? ¿Cuáles deben ser esa ruta, ese camino? Hola Laura, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Foro Semana. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy simple la respuesta y es bastante diciente en los números. El principal desafío que tenemos en nuestro país es cerrar la brecha digital. Y la verdad es que mucha gente ya me ha entrevistado por este tema en Semana. Puedo sonar hasta como un disco rayado, como se diría en mi época, ¿cierto? Pero nosotros tenemos en Colombia 10 millones de colombianos que todavía se conectan desde un celular 2G o 3G. Eso, para hacerlo un comparativo simple a la audiencia, es como que yo escuche radio AM en el carro y nunca saber lo que es un sistema, no sé, como Spotify o Deezer o Amazon, lo que sea, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hacer honor a esos 10 colombianos que hoy, si bien tienen una conexión, realmente digitalmente no están incluidos. Colombia ya completa 10 años desplegando tecnología 4G. Recuerden que las licitaciones fueron en el 2013. Aunque los resultados han sido positivos, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos logrado en estos 10 años, pueden ser mucho mejores. Colombia apenas supera el 50% de la población conectada a 4G, cuando hay otros países en Latinoamérica, Chile, Uruguay, donde la penetración ya supera 85%. ¿Sí? Imagínense Brasil, un país con la extensión mucho más grande que nuestro país, ya está en el 70%. ¿Qué hacemos nosotros desde Tigo, desde un operador, para disminuir esa desigualdad? Invertir. Tigo desde el 2014, cuando se fusionó con UNE, para convertirnos en un operador convergente y hoy ser el segundo operador de Colombia, hemos invertido más de 7 billones de pesos, más o menos 1 billón de pesos por año,
Particularmente en el 2021 las inversiones estuvieron en 1.2 billones de pesos, que es casi el 23% de nuestros ingresos. En el año 2021 pusimos 2.200 antenas nuevas, además de las 2.300 que pusimos en el 2020 en plena pandemia, con nuestro nuevo espectro de 700 MHz que fue adjudicado en diciembre del 2019. Hoy cubrimos al 97% de la población urbana y hay un desafío de cubrir, obviamente, la zona rural. Entonces, te diría, en resumen, estimada Laura, desde el lado del operador, la función nuestra es invertir para disminuir esa desigualdad de acceso y conectar cada vez a más colombianos, que es el propósito de Tigo. Y eso lo trabajamos obviamente en conjunto con el gobierno, porque para invertir tienen que haber buenas políticas de inversión, seguridad jurídica, reglas de juego claras, justas y permanentes en el tiempo. Ok. Tenemos claro que el tema es que no son las tarifas necesariamente, porque evidentemente las tarifas de telecomunicaciones han bajado y creo que ese es uno de los factores que ha ayudado a que la inflación no sea más alta en el país. No sé entonces dónde es que está la brecha, que mucha gente todavía no llega, es el costo de los aparatos, es justamente, pese a las muchas inversiones, es la dificultad de poder invertir más. ¿Qué es lo que hace que siga siendo un grupo reducido el que tiene toda esta cantidad de posibilidades y que la mayoría de pronto no puedan tenerlo, o este grupo que hablábamos de 10 millones de colombianos que todavía están desconectados y eso implica un aumento de la inequidad? ¿Dónde está eso que dificulta? Mira, el elemento principal que tenemos como desafío es el valor del espectro en Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que un operador es una empresa que tiene que generar ganancias y lo que los accionistas deseen de ella, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, voy a decir un número hipotético para explicar a la audiencia, si yo tengo 100 para invertir, de esos 100, una plata yo uso para pagar el espectro al gobierno y otra plata uso para invertir en la red. Si yo tengo 100 y el espectro vale, exagerando, 90, pues me queda solamente 10. Porque al tener la licencia del espectro, yo no estoy generando la red para mi cliente. Yo necesito invertir en la red. ¿Sí? ¿Qué diferencias tienen Uruguay, Chile, Brasil, los ejemplos que le mencioné? El valor del espectro es un valor aterrizado a la realidad del mercado hoy. ¿Sí? El precio en Colombia, nosotros, los operadores que ganamos licitación de espectro en el 2019, Claro, WOM y Tigo, hemos pagado 1.9 millones de dólares. Nos comprometimos a pagar, porque eso es a 20 años, ¿verdad? 1.9 millones de dólares, ¿sí? Entonces, esa gran plata es espectro. Después de eso, tengo que reflejarlo en la red. Entonces, esa inversión en el valor del espectro se ve en lo que vos me preguntás, Laura, de más conectividad para el usuario, y la verdad que no. El precio del teléfono en 4G no es una limitante. Hoy un teléfono en 4G en el mercado se puede encontrar por 100, 150 mil pesos. Entonces, es un valor, digamos, importante para alguien que gana un salario mínimo, pero finalmente es un valor asequible en la realidad del país. Obviamente un teléfono de alta gama por el valor del dólar hoy vale 5 o 6 millones de pesos, casi que tengo que elegir si compro un teléfono de alta gama o me compro una moto, pero el teléfono en 4G es asequible totalmente para el ciudadano. No es un problema del acceso al dispositivo, es tener la capacidad de tener más red desplegada. Le doy un número para que no sea Marcelo diciendo los números. De acuerdo con un estudio de la GSMA es el ente que nos engloba a los operadores en el mundo, es el ente que aglutina a todos los operadores de telecomunicaciones del mundo. Colombia es el tercer país que licenció el espectro de 700 más caro en la historia. Los 3 operadores que ganamos en la subasta del 2019 el espectro de 700,
nosotros 40 MHz, Claro 20 y WOM 20, pagamos casi un 20% más en promedio que operadores como Panamá, Argentina y Brasil. Entonces, ese 20% más que gasté en el espectro, pues no me sobra para gastar en conectividad. Si bien el despliegue que hemos hecho en Tigo ha sido fenomenal, como pudiste ver con los números que te comenté, entonces tenemos un desafío en Colombia que lo venimos trabajando con el gobierno, pero que necesitamos resoluciones ya en los valores. El espectro es un recurso para cerrar la brecha digital del país, no es una herramienta para tapar huecos fiscales. ¿Sí? Okay. Un peso que se toca para pagar la licencia de espectro es un peso menos para instalar antenas en alguna localidad alejana, como vos mencionabas. Ok, bueno. Pues muchas gracias por este abrebocas y creo que ya tenemos a nuestros siguientes panelistas que nos están acompañando. Aprovechamos para darle la bienvenida a la ministra Carmen Ligia y al doctor Jorge Pedraza, que nos van a hablar también de este tema de transformación digital, y aprovecho que están juntos para darles la palabra y responder un poco a lo que nos comentó el doctor Cataldo. Estamos iniciando con una discusión sobre cuáles son esos desafíos. Quisiera primero que la ministra nos ponga un poco en el contexto de Colombia, qué es lo que hace falta después de esta gran transformación que tuvimos a la fuerza, pero de la que salimos avante con la pandemia, y luego el doctor Pedraza que nos dé esa perspectiva un poco más latinoamericana, pues si hay algunas diferencias. Bienvenidos y los escuchamos. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, igualmente a Marcelo. Y bueno, desde aquí, desde Quito, compartiendo todas estas experiencias que como colombianos hemos llevado en materia de conectividad y tecnologías de la información. Pero mira, yo quisiera precisar una cosa. Sí, efectivamente, la pandemia, digamos, nos ha llevado, nos empujó mucho más rápido y aceleró la transformación digital, no solamente de Colombia, sino de todos los países alrededor del mundo. Pero hay que decirlo, Colombia tenía una caracterización muy importante, y es que venía con una política pública muy clara en materia de conectividad y de transformación digital. Eso hizo que pudiera responder de manera importante a esos desafíos, y hay que decirlo conjuntamente, no solamente como gobierno nacional, sino todas las empresas, los particulares, los operadores que estaban prestando el servicio y los mismos colombianos que se transformaron digitalmente para ello. Y yo ahí precisaría que los avances en Colombia son realmente disruptivos. O sea, la diferencia que tenemos en cifras, en resultados en materia de conectividad y de transformación digital no son menores, por el contrario, ponen a Colombia en un punto absolutamente importante en esta materia. Te voy a dar un par de cifras que nos dejan ver de qué estoy hablando. Cuando nosotros iniciamos este gobierno en el año 2018, por ejemplo, una de las metas que nos habíamos fijado era llegar al mayor número de conexiones. Estamos hablando inclusive de telefonía fija y móvil, las dos. Nosotros teníamos en ese momento una cifra de 29 millones de conexiones. Hoy, sin haber cumplido el cuatrienio, cuando nos habíamos fijado una meta de 45 millones, ya para diciembre del 2021 hemos superado los 46 millones de conexiones. Eso quiere decir que, sin lugar a duda, la transformación en conectividad ha sido importante. Y claro, teníamos metas muy valiosas, bastante retadoras. Encontramos que la tecnología 4G era una realidad en el país, pero que su cobertura no era la esperada. En materia de ruralidad, por ejemplo, en el año 2018 teníamos un 9.7% en materia de conectividad 4G. Con todos los cambios que se han hecho, especialmente con la subasta del año 2019, para el año 2025 estaremos en el 80% de conectividad en la ruralidad en materia de tecnología 4G. Luego, sin lugar a duda, los cambios y la evolución que estamos teniendo es importante y deja a Colombia en ese punto esperado, claro, por supuesto, con el desafío de seguir fortaleciendo nuestras políticas para que cada vez más todo el ecosistema, todos sin excepción, pues evolucionemos en esta misma línea en la que hemos venido evolucionando durante los últimos años. Gracias, doctor Pedraza. Laura, permítame en primer lugar agradecer la invitación de Revista Semana a participar en este importante panel. Saludar al señor Marcelo Cataldo, a la ministra. Ustedes se preguntarán ¿y por qué ya está aquí en Quito? Y yo aquí en Quito, sin ser de Lima. Porque por casualidad, Laura, como si fuera algo premonitorio de la Revista Semana, la ministra ha venido a acompañarnos a la presentación de la Agenda Digital Andina. Miren qué casualidad.
a las 9 de la mañana haremos desde Quito ese evento que, por supuesto, tiene toda la consecuencia con este importantísimo panel. Y entro a responder, lo que ocurre en Colombia ocurre en América Latina y ocurre en nuestros países de la CAN, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Por casualidad también, cuando yo fui legislador en Colombia por 22 años, siempre estuve comprometido en los temas de tecnología, de información y las comunicaciones. Digamos, era el senador, me llamaban el senador de las TIC. Y ese compromiso con el sector, porque además estoy convencido que hoy en la humanidad nada se puede hacer sin transformación digital y sin aspectos de tipo ambiental, de sostenibilidad. Y lo traje a la CAN y los presidentes en el primer Consejo Presidencial aceptaron esta sugerencia para construir una agenda digital en la que presentaremos el día de hoy, que tiene unos contenidos pues bastante importantes, pero de manera muy rápida y simple esto lo venimos trabajando y la pandemia, como la ministra lo ha acertado en las políticas de orden gubernamental, lo que hicimos fue poner el acelerador. Por eso hoy tenemos transformación digital en todos los aspectos de la comunidad andina y este catálogo de principios que hoy presentamos no es otra cosa que una hoja de ruta para que nuestros países no solamente mitiguen brecha digital, para nosotros no es importante la mitigación de la brecha digital porque ese es apenas un medio. Para los operadores lo es, por justa razón. Para quienes tenemos responsabilidades de tipo oficial, la ministra, o en el caso mío como jefe de un organismo internacional, nuestro compromiso va mucho más allá de lo tecnológico y es lo social. Para nosotros más importante es disminuir la brecha social. Por eso, en el caso mío, buscar que esta agenda se pueda aplicar desde nuestros países para hacer mucho más conectividad, para crear más posibilidades de llegar con banda ancha a todos los lugares, más comunicaciones satelitales, más comunicaciones haciendo la última milla, vinculando a los 111 millones de ciudadanos andinos. Estaremos cumpliendo con esa meta de nuestros creadores, que no es otra que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Es decir, para nosotros lo más importante es que las telecomunicaciones no son el fin, sino el medio, no, para hacer esa disrupción que es mitigar brecha social. Y esos contenidos que presentaremos hoy van a ser justamente una hoja de ruta amplia, un precepto, llamémoslo una especie de constitución de la tecnología, para que nuestros 4 países comiencen a desarrollar. Bueno, no comiencen a desarrollar en muchos aspectos, ya se han venido haciendo, la política que ha venido haciendo el gobierno de Colombia, la de Bolivia, la de Ecuador y la de Perú en temas de tecnología, pues va a la par, y ahora el mundo nos exige más. El mundo que no esté interconectado es un mundo que va a tener muchas más dificultades y tendremos por supuesto una diferencia enorme de acceso al conocimiento, de acceso a las oportunidades, y por supuesto nos generará una menor competitividad. Y esto reflejado, ya para terminar, Laura, en temas de mercados, nos generaría una distracción enorme. Cuando la CAN se ha convertido en la despensa alimentaria del planeta, hoy que tenemos necesidad de seguridad alimentaria, hemos montado, por ejemplo, el sistema de interoperabilidad, que es transformación digital. Tendremos entonces, a partir del próximo año, un sistema en tiempo real que comunica nuestras aduanas. Tendremos también la plataforma digital ambiental andina, que es un centro de monitoreo que estará en servicio en el mes de julio de este año para nuestros 4 países. Tendremos también el montaje de un centro de inteligencia fitosanitaria como una herramienta para luchar contra las plagas como la del fusarium, que amenaza con el cultivo del banano, y muchas otras más herramientas, solo para poner esos 3 ejemplos de lo que estamos haciendo en desarrollo de la agenda digital andina que hoy estamos presentando. Muchas gracias. Quisiera, como para no dejar el tema un poco suelto, preguntarle a la ministra con respecto a lo que nos dijo el doctor Cataldo, porque le consultaba a él que si las tarifas han bajado, que eso se ha demostrado, si los teléfonos ya no son tan costosos porque hay posibilidad de acceso a unos teléfonos mucho más baratos sin IVA, ¿qué es lo que hace que no podamos crecer más en incluir a quienes están por fuera? Él mencionaba el tema del espectro y dice que es muy costoso. Quisiera que la ministra nos diga pues si comparte esa idea o cómo lo ve, o usted a qué atribuye eso, de por qué no hemos podido lograr a que todos los colombianos tengan este acceso, pues al menos el acceso, y que puedan comunicarse de la misma manera. Yo creo con todo, digamos, respeto por supuesto de las diferentes visiones que puede haber en este análisis, que son 2 puntos o 2 temas que no son absolutamente los mismos, y por eso hay que desligar la conversación de uno y otro.
Una cosa es el espectro y su valoración, y por supuesto es parte de los elementos que hay en la valoración que hacen, no solamente el Estado cuando le genera un valor, sino para las empresas, pues evidentemente es se vuelven uno de sus activos que van a tener que financiar y ponerle números y proyectarlos y generar un costo específico. Esa discusión, digamos, no, de hecho no es ni siquiera una discusión, es una realidad. Por supuesto, todos los activos que una empresa adquiere para poder invertir en su negocio, pues hacen parte de ese análisis financiero que tienen que desarrollar y llevar a cabo. Y por supuesto hay una discusión. De hecho, en Colombia, justo Marcelo bien lo estaba mencionando, en este momento en Colombia, ese es el tema de discusión, está ya a punto de tomarse decisiones importantes en materia de renovación de espectro, que seguramente va a ir marcando la línea como ha venido siendo durante los últimos años. Digamos, esto por sí mismo es lo que sucede en este mercado cuando un país toma la decisión respecto a la valoración del espectro y el impacto que eso tiene. Pero otro planteamiento distinto es por qué nos ha llegado a mayor conectividad. Y yo ahí es donde quiero precisar, la conectividad no depende exclusivamente del valor del espectro, por el contrario. Aquí hay que tener en cuenta demasiadas variables que son las que nos han permitido hoy llegar a donde estamos en Colombia, por ejemplo, y a donde vamos a llegar. De hecho, son decisiones que tienen que ver de manera importante con la política pública. Si, por ejemplo, en el año 2019, cuando se realizó la subasta en su momento, no se hubiese tomado la decisión de incluir las localidades, más de 3.600 localidades que van a quedar ubicadas alrededor de todo el país prestando el servicio 4G, pues no se estaría generando esa situación de llevar mayor conectividad al país. Y es un hecho que para nosotros como gobierno nacional es una decisión, es política pública conectar al país y llegar al mayor número de conexiones. Tan es así que nos hemos fijado desde el comienzo metas bastante importantes, no eran metas menores para cumplir, eran muy valiosas, muy altas, y hoy por hoy pues se vienen cumpliendo. Políticas como por ejemplo trabajar con los hogares conectados, con zonas digitales, con los jóvenes, mujeres emprendedores en proyectos específicos que nos han permitido llevar esa conectividad a inclusive grupos locales. Entonces, creo que las cifras hablan por sí solas. Mire, voy a dar otra cifra de las que ya he mencionado para no repetir las anteriores, que creo que son bastante importantes. Pero en materia de conexiones móviles en 4G, nuestra meta era superar los 27 millones de colombianos. Hoy, al 2022, estamos dando una cifra a diciembre del 2021 que ya supera los 29.9 millones de colombianos con conexiones móviles 4G. Eso habla por sí solo y por eso es que la afirmación no puede ser que no hayamos logrado conectar al país. Eso no quiere decir que sigamos con un reto importante, que hay que desplegar todos nuestros esfuerzos. Esto además no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. Y por eso es que se vienen tomando decisiones que inclusive trascienden a nuestros periodos. Estamos dejando uno de nuestros proyectos más grandes con internet gratis por 10 años en más de 10.000 puntos. Eso demuestra cómo la decisión, sin lugar a duda, de política pública en Colombia es muy importante para seguir garantizando la conectividad del país. Ok, muchas gracias. Quisiera que habláramos un poco de uno de los sectores que a todos nos preocupa, que es la ruralidad. Comenzando con el doctor Cataldo, porque sé que qué es lo que hace, no sé si es como el tema de carreteras, que mover esa infraestructura, llegar hasta allá, incluso con la luz es difícil a veces, pues ahora con la señal de tecnología 4G, pues no sé qué tan complicado es, no sé si es que de pronto no hay la cantidad de gente suficiente para que sea rentable, porque hay que entender que eso también es un negocio y pues tiene que ser rentable. Quisiera como que me contaran cómo se está trabajando con ruralidad y como qué avances o por dónde creen que deberíamos seguir. Comencemos con el doctor Cataldo, después el doctor Pedraza y terminamos con la ministra. Bueno, antes que nada, un saludo a la querida ministra Carmen Ligia, al doctor también Pedraza. Un honor estar con ustedes en el panel. Como bien la ministra mencionó, en la licitación del 2019 del espectro, el operador que adquiría el espectro de 700 tenía un compromiso de cubrir una zona que no tenga internet en ninguna tecnología. En total se adjudicaron 3.500 localidades entre los tres operadores y Tigo es responsable por casi el 50% de las mismas, 1.636,
Nosotros ya hemos conectado 350 antenas para dar cobertura a más o menos 400 localidades con muchísimo apoyo del gobierno, porque usted se imaginará, como bien lo dijo Laura, el desafío de llegar a conectar en lugares donde no hay electricidad o lugares donde el eje por el cual llegamos es en el medio de un río. Inclusive hicimos descubrimientos arqueológicos en una zona donde fuimos a implementar. Creo que es una combinación enorme de lo que la ministra mencionaba, del compromiso del gobierno de, no lo quiero decir forzar, sino impulsar al operador a que llegue a esas zonas. Desde el punto de vista de negocio, Laura, es una realidad. Esas son localidades donde pueden estar viviendo 300 personas, 250 personas, son comunidades muy, muy alejadas. Eso no tiene retorno en la inversión, pero es parte del pago del espectro que hago al gobierno, lo que te decía, los 1.9 billones de dólares que gastamos entre los tres operadores en diciembre del 2019. Lo que nosotros estamos intentando hacer, Laura, es trabajarlo de una manera innovadora. Somos el primer operador en Latinoamérica, todo es un poco técnico, pero que utiliza tecnología de Open RAN, que es una tecnología de red abierta, que permite que sea más fácil el desarrollo de soluciones. Te hago un comparativo simple con dos marcas. Si usted quiere usar el sistema operativo iOS de Apple, solo puede comprar teléfono Apple, no puede comprar otro teléfono. Si usted quiere usar el sistema operativo Android, puede elegir entre muchas marcas porque es abierto el ecosistema. Bueno, esa tecnología es abierta y permitirá que podamos innovar y desarrollar más rápido el tema, ¿verdad? El gran desafío de llegar a esos lugares es la rentabilidad de un operador. Si me permitís, voy a hacer un comparativo en otro ministerio, colegios privados versus colegios públicos, ¿cierto? Si usted le dice a un colegio privado, vaya y ábrame una sucursal en una zona rural del Chocó, seguramente el colegio privado dirá, no me es rentable porque no me van a pagar las cuotas para recuperar los profesores y demás que voy a poner en ese lugar. El gobierno tiene un presupuesto para hacer que eso ocurra y que la educación sea asequible a todo el mundo. En el mundo de hoy, en un programa de gobierno, como bien lo mencionó la ministra, también tiene que haber una inversión, un dinero para poder llegar a digitalizar en los lugares donde privadamente no se llega de una manera rentable. Por ejemplo, incluirla dentro del precio del espectro, como lo mencionó la ministra, o el proyecto que mencionó la ministra de las 10.000 escuelas que van a conectar en este gobierno. Pero ciertamente ahí tenemos nuestras discusiones siempre muy bien dadas con el gobierno y con la ministra, que siempre nos atiende de manera diferente. El factor del valor del espectro, que como lo dijo, está en discusión, es un elemento relevante. Cuanto menos plata, y se lo digo de una manera simple, cuanto menos plata pongo en el espectro, más plata pongo en más red para llegar a más lugares. Y le estoy diciendo yo, que soy el operador líder en Colombia, con la mejor red móvil de Colombia, no dicho por Marcelo Cataldo, dicho por 3 empresas que miden las capacidades de red de Colombia: OpenSignal, Tutela y UCLA, porque hemos invertido muchísimo en la red en los últimos 2 años. Yo te diría, el resumen, Laura, es un trabajo mancomunado con el gobierno, buscando el equilibrio entre la política fiscal, la política de gobierno y las capacidades de inversión del operador para cumplirle a esos 10 millones de colombianos que todavía tienen 2G y 3G. Gracias, doctor Pedraza. Y aprovechemos también su visión, que es más regional, para que nos cuente este tema de la ruralidad, cómo se está manejando la conectividad. Yo quiero atar ahí, Laura, un poco parte de la pregunta anterior con la respuesta de este segmento. Ok. Mire, cuando una de mis primeras victorias tempranas en la comunidad andina fue la aprobación de la decisión que nos liberó de los costos de roaming y llamadas internacionales. Entonces tuve unas amables pero muy distantes relaciones, curiosamente, con los operadores de mi país, de Colombia. Como conozco algo del tema, al final les dije, mire, lo que ustedes dejan de percibir por telefonía lo van a ganar por
venta de paquete de banda ancha, que es lo que hoy la humanidad consume, más que la telefonía, pues incluso hay otros canales para hacer telefonía. Pues vino la pandemia y la historia y la realidad me dio la razón. Y siempre habrá dos ópticas, por supuesto respetable, la óptica de los empresarios cuyo propósito es hacer unas inversiones y tener una rentabilidad, y la óptica de quienes tenemos unos compromisos derivados de una acción pública que nos obliga con la sociedad. Y lo mismo que ocurre en Colombia ocurre en nuestros 4 países. Mire, hoy el 93% de la gente que no tiene acceso a la conectividad está en la zona rural, en las zonas más apartadas. ¿Qué está generando esto? Es una mayor inequidad, una mayor diferencia a la hora del acceso al conocimiento. Mientras que nosotros tenemos, por ejemplo, una posibilidad muy baja de uso de la red para la telemedicina por debajo de los parámetros de la OCDE o de las redes para el uso de la educación, pues estamos generando naturalmente una ampliación de la brecha digital, mucho más que estarla reduciendo, lo estamos ampliando. Por eso yo los quiero invitar a que miren ustedes, con tal que para involucrarme un poco en el tema de Colombia, que no debería hacerlo porque siempre actúo y opino sobre los 4 países, pero hay, digamos, parámetros similares. Lo mismo ocurrió, repito, y ahí está. Tanto que cuando la norma no se había aprobado, ya los operadores tenían al frente de los aeropuertos en Lima, en Bogotá, en Quito, en La Paz, anuncio de planes de venta de roaming, paquetes promocionales. Aquí hay que, así como hay avances, innovación, producto de la invención, de la gran capacidad científica del ser humano en las tecnologías, también tenemos que par y paso ir generando unas normas y unas reglas que permitan que esas tecnologías estén al servicio de la inmensa mayoría, porque este es un problema también de equidad social, de equidad de acceso al conocimiento, no solamente el acceso a las herramientas, también a los contenidos. Si un niño de la zona más apartada de Colombia tiene a esta hora acceso a la misma, a través de la herramienta de las telecomunicaciones, a los mismos contenidos, va a ser exactamente igual de competitivo, tiene la misma oportunidad de acceso a ser exitoso en la vida público-privada que el que está educado en el colegio más costoso de la ciudad de Bogotá o de un centro urbano. Habla que los gobiernos lo que hacen es eso, nosotros desde la comunidad andina respaldamos y apoyamos plenamente las políticas que nuestros gobiernos tienen en tecnologías de la información y las comunicaciones, que entre otras cosas no se quedan ahí, porque son transversales en todos los despachos, en defensa, en gobierno, en hacienda pública. ¿Qué sería del cobro de los impuestos si hay evasión, pero sin las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones? Pues seguramente que estaríamos en la ruta de creación de más y más tributos cuando realmente la eficacia ha dado en gran parte esto. ¿Y qué haría la humanidad si en esta pandemia, como la del año de 1920, no tuviera herramientas de la tecnología? Probablemente hubiera habido más decesos, probablemente hubiera habido una enorme circunstancia gravísima de falta de alimentos, es decir, de escasez de alimentos. No habría habido, además, continuidad y consecutividad de los procesos educativos. La banca no hubiera operado, no hubieran operado. Mire, Laura, hasta matrimonios hubo por internet, de verdad que tenemos que entender que la óptica de ellos, que es respetable, tiene que, digamos, ser garantista o el modelo de Estado de que tenga la recuperación de su inversión, pero nosotros pensamos en que el esfuerzo, y no importa el valor del espectro, siempre tiene que llegar a la cobertura que ojalá sea del 100%. Y en América Latina tenemos que hacer ese esfuerzo grande para lograr competitividad. Ok, ministra, el trabajo en la ruralidad, ¿cómo va? Va muy bien y yo creo que poner la conversación sobre la mesa en ese frente es absolutamente importante porque, mira, nosotros nos hemos fijado como gobierno la meta, una de las tantas metas que nos fijamos para abordar el máximo de conectividad posible era llegar al 70% de hogares colombianos. Hoy con la medición que recién, la encuesta de calidad de vida que recién expiró el DANE en relación con el año 2021, con corte del 2021, ya en las cabeceras municipales, en la urbanidad, ya superamos la meta. Ya estamos en ese 70%. Pero en la ruralidad es un hecho que aún queda un espacio muy importante para trabajar y sin lugar a duda es no solamente un compromiso de los mismos empresarios, a quienes pues hay que reconocerles que han hecho un esfuerzo enorme para llegar a todos los rincones del país, con un país con una geografía que es realmente desafiante. Colombia tiene toda la diversidad posible en materia geográfica
que hace que pues no sea sencillo llegar a la selva amazónica, a la Orinoquía en todos los rincones, en el norte, en el Caribe, en las islas, en fin, y aún así nosotros podemos decir que se ha desplegado de manera importante la tecnología, no aún suficiente, pero lo cierto es que estamos trabajando en ello. Marca una gran diferencia la subasta del año 2019 del Spectrum 700, como ya lo mencionábamos, porque allí quedó ya programado para que 3.658 localidades en todo el país, que no son solo municipios, son localidades, es decir, ubicaciones en todo el territorio nacional, van a tener conectividad y de hecho la que en este momento responde a las necesidades que es la tecnología 4G. Entonces, pues sin duda alguna, el país va galopante a generar la mayor cobertura en ruralidad. La cifra que yo les compartía es una realidad, es objetiva, no son expectativas, es producto de esa subasta. Estábamos en un 9.7 en 4G dentro del país en el 2018 y en el 2025, después de que se cumpla por parte de todos la implementación de estas localidades, pues vamos a estar en un 80% de tecnología 4G en el país. Esto en materia de ruralidad, solo ruralidad. Quiere decir que en realidad Colombia está en ese proceso de consolidación de la cobertura de conectividad que, pues, como ya lo venimos mencionando, sin lugar a duda, impacta positivamente en todos los sectores de la economía del país. Les voy a compartir otra cifra muy valiosa, por ejemplo. Colombia en este momento, ya por mes, y me atrevería a decir que mi cifra es de hace par semanas, pero esto va subiendo cada vez más, la última cifra en materia de consultas, en materia de salud, al mes ya se están llevando a cabo más de 6 millones de consultas. Esa es una cifra valiosísima que demuestra cómo el país en pleno, en todos los sectores, viene conectándose a la tecnología y utilizándola como un mecanismo en todos los sectores sin distinción. Podemos seguir dando cifras en educación, en minería, en cualquier otro de los frentes que tenemos en nuestra economía y bueno, producto también de esa gran reactivación económica que ha tenido Colombia, no solamente como cifras país, sino cifras país frente a Latinoamérica y el mundo entero. Ok, gracias. Una de las discusiones, y la ministra lo acaba de mencionar ahorita, es el tema de la red que se usa. La ministra nos mencionó la de 4G, había una discusión de por qué si todavía la cobertura no es completa en 4G, queremos avanzar hacia 5G. Entonces quisiera que nos contara, primero, cuál es la gran diferencia entre estas dos tecnologías y segundo, por qué se decide empezar a implementar una cuando la otra todavía no ha terminado de cubrir todo el país. Entiendo que inicio yo, Laura, en esta. Sí, señora, en esta sí, sí, aquí vamos cambiando un poco. Muy bien, muy bien. Mira, la tecnología va a una velocidad enorme. En realidad, cuando en tecnología tú estás respondiendo una pregunta, ya surgen dos preguntas más. Luego, aquí lo que debemos considerar es que en materia tecnológica, los países en general deben ir a esa misma velocidad. No se deben quedar a esperar consolidar un nivel de tecnología, porque mientras consolidan ya la otra le toma demasiada delantera. Y entre otras porque cada una de ellas responde a diferentes necesidades y diferentes expectativas, ¿sí? ¿Quién va a utilizar su teléfono móvil para compartir datos, para voz? Digamos, la tecnología 4G es perfecta, porque ahí está generando la tecnología suficiente para que haya una velocidad suficiente en que le genere, insisto, esas respuestas tan rápidas como necesita. Pero es un hecho que la tecnología 5G responde a unas calidades mayores para además los avances tecnológicos que se vienen presentando, ¿sí? Estoy hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, estoy hablando de tecnología en materia de salud. Si imaginémonos lo que hoy por hoy se puede realizar, que son cirugías en línea donde ni siquiera el médico cabecera de la cirugía está en el mismo lugar del paciente y la está dirigiendo desde otro punto, ahí un microsegundo puede ser definitivo si no da su instrucción y no llega en línea. Esas respuestas, esa velocidad la puede tener la tecnología 5G. Para poner un ejemplo muy, muy sensato, si yo bajo una película en tecnología 4G me puede demorar más o menos 3 minutos y medio. Si yo bajo ese mismo documento o ese mismo archivo en tecnología 5G me puede demorar alrededor de 6 segundos. La diferencia es enorme, es decir,
genera mayor eficiencia en tiempo, mayor calidad de la transmisión, la latencia es menor, es decir, llega mucho más rápido en velocidad cualquier clase de datos que se estén transmitiendo. Entonces, imagínate nosotros como colombianos estar esperando a que se termine de consolidar la tecnología 4G para empezar con estos grandes cambios y aportes que tiene la tecnología 5G, no tendría ningún sentido. Sin lugar a duda, tenemos que ir trabajando con todas ellas, sin descuidar la 4G, consolidarla, permitir que se siga desplegando, y es un hecho, como ya lo digo, hay que dar ese tiempo para que se siga implementando y ejecutando. Al 2025 es que vamos a tener los resultados que programamos desde el 2019, aquí hay inversiones muy importantes, lo decía Marcelo, tienen además también unos retos muy particulares por la geografía y las características del país. Entonces, mientras eso va evolucionando, sin duda alguna, nosotros tenemos que ir trabajando en la tecnología 5G para que Colombia se siga consolidando como ese gran hub de tecnología que es hoy en Latinoamérica. Ok, gracias. Doctor Cataldo, ¿cómo ve usted esta discusión entre 4G y 5G en el país? Bueno, me toca disentir un poquito con la querida ministra y creo que soy el CEO más antipático cuando me consultan sobre 5G. Primero quiero responder a tu pregunta, Laura, de qué trae de diferente el 5G a 4G. 5G a 4G, para ponerlo de una manera muy simple, trae tres cosas diferentes. La primera, como bien dijo la ministra, más velocidad, mucha más velocidad, que hoy en Colombia no lo necesitamos. Es decir, para trabajar, para estudiar, para tener esta videollamada que estamos teniendo ahora, para bajar un archivo, para vos que sos periodista, entrevistar en línea con tu celular, con 4G funciona perfecto. La segunda es conectividad masiva, ¿sí? Conectar muchísimos componentes bajo una misma antena, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Hoy el ciudadano común en promedio tiene dos conexiones. Tiene su celular, obviamente, y puede tener una tableta, puede tener un televisor en la casa, puede tener un reloj, puede tener dos o tres. En el 2040 tendremos 5.000 dispositivos cada uno de nosotros. Y vos me dirás, Laura, ¿cómo 5.000? Claro, porque mi vaso de agua va a estar conectado y va a decir cuántos mililitros de agua ya tomé. Mi bolígrafo va a estar conectado y va a decir que tengo que cambiarlo. Mi billetera va a estar conectada y va a decir que me falta pagar. Todo va a estar conectado. Ahora bien, para eso necesitamos que todo lo que tenemos de dispositivos tenga un chip 5G. Yo te invito a que entres a Amazon y busques una ropa con chip 5G, que busques un zapato con chip 5G, que busques un vaso de agua con chip 5G. No existe. Entonces, instalar una tecnología 5G para que conecte muchísimos dispositivos de los cuales no existe es desviar un dinero que hoy lo necesitamos para 4G. Y el tercer elemento, como bien la ministra dijo, es la latencia. 5G es una tecnología que permite una comunicación súper rápida, ¿sí? El ejemplo que dio la ministra es buenísimo. Un gran desafío que tiene cualquier país del mundo. Tiene un excelente cirujano en Bogotá, pero lastimosamente ese excelente cirujano en Bogotá no puede trasladarse al Chocó para hacer una operación porque es difícil. Con la tecnología 5G y robots se va a poder hacer esa operación en el Chocó con el médico ubicado en Bogotá. ¿Cuántos hospitales en el mundo hoy tienen esa tecnología? Ninguno. Ni en Europa, ni en Estados Unidos, no existe. Hoy en el mundo 5G se vende solamente para tener más velocidad. Entonces, voy de vuelta a 4G. Tenemos 10 millones de colombianos en 2G y en 3G. ¿Qué tenemos que hacer como país? Invertir en 4G. Forzar a los operadores a comprar un espectro de 5G para implementar más velocidad es en detrimento de cerrar la brecha digital de Colombia. Y eso no es porque Tigo no sea innovador. Nosotros fuimos el primer operador en Colombia en probar 5G. ¿Sabes en qué año, Laura, probamos 5G? En el 2017. Obtuvimos velocidades de 640 megas, conectamos 50 dispositivos al tiempo, probamos con varios operadores de red, pero tenemos que reconocer, en Colombia, el gobierno, los operadores, todos tenemos una deuda con los colombianos
que todavía no están conectados a 4G. ¿Hemos crecido en la conectividad? La ministra los compartía con los números, por supuesto que sí, pero estamos desfasados. Eso es, si te lo pongo en términos simples, Laura, es como querer ir a la maestría y no haber terminado la universidad o no haber terminado el colegio. Nosotros tenemos que cerrar la brecha digital en Colombia. Y cuando digo nosotros, es los operadores que tenemos que invertir, el gobierno que nos tiene que dar las condiciones regulatorias, jurídicas y de valor de inversión. 5G es otro espectro. ¿A qué precio? Al mismo precio que el que pagamos de 4G, que es el tercero más caro del mundo. Entonces, 5G es el futuro de la humanidad. Sí. 5G va a cambiar nuestras vidas. Sí. Laura, el collar de tu perro va a tener un chip 5G y te va a avisar en el celular que se le está acabando la comida o te va a avisar que se brincó la cerca de tu patio. Pero hoy entra a Amazon y busca un collar de perro para 5G. No existe. Entonces, 5G definirá lo que somos como humanidad 5 o 10 años adelante. Hoy lo que Colombia necesita es 4G. Gracias. Doctor Pedraza, quisiera saber esta discusión, si también se da, si es un tema que se está discutiendo en los otros países de la comunidad andina, que nos cuente esa perspectiva sobre 4G y 5G. Claro, Laura, esta es una discusión mundial. Yo, tomo mucha distancia del conformismo del doctor Cataldo, porque si eso fuera así, yo todavía debería seguir viendo televisión en blanco y negro. Se veía muy bien. No, la humanidad tiene, y sobre todo América Latina, no tiene por qué estar a la cola. Podríamos estar a la vanguardia en muchos de estos temas y esto significaría que entonces, como en el mundo, hace falta, por ejemplo, más gente vocacionalmente comprometida en el estudio de las ingenierías relacionadas con la telemática, la ingeniería de sistemas, pero como tenemos un déficit que es menor que en otros países, no hagamos mayor esfuerzo. Colombia en el año 2025 va a tener 200.000 personas, digamos un déficit de 200.000 personas que estén vinculadas a este segmento. Y esto lo traigo como ejemplo para entrar a contestar. El hecho de que nosotros tengamos 4G sin consolidar no nos inhibe ni nos impide para entrar en 5G. Por supuesto que sí, porque además hoy tenemos, y la ventaja es que el 5G nos va a dar 10 veces más velocidad que la 4G, 10 veces técnicamente. Nos va a permitir disminuir esos tiempos de transmisión, la latencia mejora, el ancho de banda se aumenta, pero por supuesto porque es que cada día estamos implementando, como bien lo ha dicho el doctor Marcelo, más elementos que se vinculan a la tecnología, la ropa, la comida, el uso de más dispositivos que tienen que ver con todo, los manejos de rutas, las rutas de los aviones, todo lo hacemos hoy por canal digital, de tal que necesita más disponibilidad. Va a llegar un momento en que incluso el aumento de más móviles, el aumento de mucho más uso para la televisión, para la educación de la banda ancha, va a congestionar y necesitamos más velocidad. No podemos estar rezagados. A mí me gusta que estemos a la vanguardia. Eso ocurre en nuestros países y por eso esta Agenda Digital Andina que hoy vamos a presentar aquí en Quito tiene estos contenidos y es un reto en donde estamos generando como una hoja de ruta la necesidad de entrar en el camino de la 5G. Si en el mundo entero se inventaron los vehículos de electricidad y nosotros tenemos altísimo petróleo, no quiere decir que debamos seguir contaminando utilizando el vehículo de gasolina o de ACPM, sino que tenemos que dar el paso. Si una persona hoy de 75 años que no está vinculada, que es centennial, como puedo ser yo, y pasa a tener un smartphone con todas las garantías, o un campesino que está en el lugar de su cosecha para poder detectar si existe una enfermedad en el banano, en el fusario, lo va a tener aquí en el smartphone y necesitamos de esa alta velocidad para evitar contaminación en todas las plantaciones. La 5G es una necesidad y mientras nosotros discutimos esto, a lo mejor en otro lugar del planeta a esta hora se está ya generando las 7 y las 10G. Imagínense que entonces ya tengamos las cabinas de teletransportación, pues necesitaríamos las 5G para que el doctor Marcelo y ustedes estuvieran aquí en Quito, nosotros allá en micros de segundos. Necesitamos más ancho de banda, necesitamos más velocidad, necesitamos 5G. Gracias. Quisiera preguntarle también uno de los temas que ha sido muy importante en esta transformación digital es el tema educativo, donde claramente pues la tecnología ha tenido mucho que ver. Quisiera, doctor Pedraza, que nos comentara de pronto aquellas iniciativas que usted considera que han sido ganadoras en la región y que deberíamos seguir replicando.
y como hacia dónde deberíamos trabajar en este tema de potenciar la tecnología con la educación con la tecnología. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo que es muy sensible, Laura. A mi llegada retomé un proyecto que se llama Practicando, que era vincular nuevas generaciones como pasantes en la CAN. Y resulta que nos vino pandemia. ¿Cómo lo hubiéramos hecho sin las herramientas de la comunicación? Pues tenemos hoy la satisfacción de que en la última convocatoria se presentaron 1.250 muchachas y muchachos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y hemos vinculado 191. Ellos están asistiendo por la vía virtual a las pasantías en cerca de 50 áreas del conocimiento a nuestra institución. Se están capacitando, son la fuerza laboral calificada en aspectos de comercio, de salud vegetal, animal, telecomunicaciones, en temas, por supuesto, que tienen que ver con propiedad intelectual, con competencia, en todos los aspectos que nosotros manejamos, gracias a estas herramientas. Y esto, además, trasladado al fenómeno de la necesidad por bioseguridad que los gobiernos tuvieron que dictar en el momento de la pandemia de no poder asistir a clases presenciales, pues obligó a que tomáramos la ruta de la educación virtual, y eso ha generado que no se haya creado un vacío, un bache, llamémoslo una brecha educativa muy grande, porque lo contrario hemos tenido que cerrar semestres, cerrar capítulos académicos y no haber hecho ningún tipo de posibilidad de ejercicio de transmisión de conocimiento. Nuestros profesores se capacitaron. Ahora bien, ese es un aspecto importante que también hay que tener en cuenta, que hay que hacer cada vez más una pedagogía que involucre a los profesores para que sean profesores vinculados y que tengan el uso de las herramientas. Alguna vez cuando yo era legislador y llevé a una vereda alejada de un municipio de mi departamento, llevamos computadores y llevamos la red de internet. Por cierto, no existía en el casco urbano, pero sí en esa vereda, donde había un colegio importante. Y al finalizar la profesora le puso las capuchas a los computadores, ¿no? Porque se los dañaban. Así que en el almuerzo el personalito del colegio entró al almuerzo y dijo, mire, la profesora nos quitó. Y resulta que la profesora no sabía aprender el computador. Y entonces estábamos cercenándole esa posibilidad. Ella veía que el computador iba a ser un enemigo, que le iba a quitar su empleo. No, esas son herramientas que facilitan el trabajo de cualquier área del conocimiento del ser humano. Las teleconferencias, lo que estamos haciendo aquí, ¿acaso hubiéramos podido desarrollar este interesantísimo foro de Revista Semana pensando que una persona está en su residencia en el norte de Bogotá, la otra está en el centro de Bogotá, el otro está en su despacho corporativo? La ministra hizo el esfuerzo por venir a cumplir aquí con la cita del CATEL que se va a hacer después de mucho tiempo. Vamos a hacer una declaración importantísima de estos principios y yo me he desplazado de Lima, pero estamos conectados. Todo eso gracias a que la humanidad en este momento nos permitió que los fenómenos de pandemia y los fenómenos de las guerras, e incluso lo que estamos viviendo con Europa, pues esta es una herramienta que nos está facilitando cómo no tener 5G, cómo no tener gente más capacitada, cómo no tener un insumo humano más comprometido con las herramientas de la tecnología que nos permita hacer mucho más fácil la vida. Las herramientas lo que hacen hoy, las telecomunicaciones, es facilitar la vida del ser humano, no complicarla. Ok, gracias, ministra. ¿Cuáles son esas herramientas o esas estrategias en materia educativa que están dando resultados, que ustedes destacan de la mano de la tecnología? Pues mira, yo lo vería desde dos frentes en el caso del gobierno colombiano. Un frente es efectivamente el respaldar a todo el sistema educativo para que desde los niños hasta los adultos puedan estar capacitándose con esa herramienta de la virtualidad. Y ahí pues hemos desplegado no solamente todos nuestros esfuerzos en conectividad, sino también en transformación digital, para que haya mejor y mayor acercamiento con la tecnología, se utilice más. Hemos tenido ofertas importantes en el caso de los docentes, en el caso de los niños, programas como Jugando y Creando, programación para niños, Tutotic. Y mire, ayer volvíamos a lanzar, por ejemplo, en Colombia, la segunda fase de ese proyecto Tutotic, que surge con la pandemia, y son tutorías que se programan virtualmente para asesorar a los niños en matemáticas, ciencias y lenguajes, tanto español como inglés. E inclusive este año fue tan exitoso que lo que hicimos es que en esta fase y en este año le sumamos dos alternativas adicionales. Uno, vamos a estar acompañando también en aspectos psicosociales a los niños, y adicionalmente vamos a empezar a transmitir también en emisoras comunitarias. ¿Y por qué? Porque la petición era tal, el resultado ha sido tan excelente, que pues todas las alternativas que nos permitan cubrir más niños a buena hora. Y estamos cubriendo niños desde el primer año de escolaridad, inclusive hasta el último año de su secundaria.
Eso demuestra cómo la voluntad que tiene el gobierno y hacia dónde va el país, pues es muy positiva en materia de educación, porque sin lugar a duda la tecnología es hoy una herramienta fundamental y que está siendo utilizada. Las pruebas, por ejemplo, saber, inicialmente, pues todos sabemos, eran manuales, eran físicas, hoy por hoy están migrando a la virtualidad, el resultado está siendo óptimo y eso está permitiendo además que haya un mejor manejo de la información, de la data, de los datos, para que se puedan tomar las mejores decisiones de política pública. Ahí tenemos además un Ministerio de Educación absolutamente comprometido con este frente y que ha desplegado todos los esfuerzos para ello. Entonces creo que en eso vamos muy bien, pero también el otro lado, la otra cara de la moneda que quería hablar en materia de educación tiene que ver con educación y transformación digital en sí mismo. Es decir, educar a los colombianos en tecnología, transformarnos culturalmente y acercarnos a la tecnología. Y en ello, pues también hemos generado políticas muy claras con diferentes frentes. Uno, por ejemplo, de ellos tiene que ver con los empresarios. A los empresarios también hay que impulsarlos, también hay que acompañarlas en esa educación respecto a la tecnología. Y ahí tenemos también diferentes programas, desde los emprendedores que van a iniciar su negocio hasta los que ya tienen su negocio conformado y de hecho tienen muchos años en el mundo presencial, pero no en la virtualidad. Tenemos programas como Vende Digital, Tienda en Línea. Hay un programa, por ejemplo, con tenderos que es maravilloso porque son, en muchos casos, negocios heredados que son tradicionales, pero que no se han vinculado con la virtualidad. Nosotros teníamos como meta hacer un trabajo con 8.000, ya hemos superado 10.000 y vamos por otros 10.000 y cada vez hay más peticiones porque ellos saben que hoy por hoy estar vinculados con la tecnología pues les permite desarrollar mejor su negocio. Entonces, ahí también mucha educación, como lo digo, en todos los demás frentes de la sociedad, grupos focales como por ejemplo mujeres, mujeres emprendedoras, otro muy especial, muy, muy importante, muy bonito, personas en condiciones de discapacidad. Hemos llevado a cabo muchos programas que de hecho también ya nos permitió superar la meta que teníamos como gobierno de 30.000 personas en condiciones de discapacidad. La meta se ha cumplido y eso pues suma en todos los puntos focales, en todos los grupos focales del país a esa educación y a esa transformación digital que sin lugar a duda es una decisión y un gran resultado que ha venido logrando este gobierno. Bueno, muchas gracias. Les cuento que el tiempo se nos agotó, así que les voy a pedir a cada uno, solamente como resumen, que me dijeran cuáles son esos dos desafíos, dos retos que cada uno tenga identificado en palabritas y dos para superar este tema de la brecha digital y seguir avanzando en la transformación de país. Entonces comenzamos con el doctor Cataldo, luego el doctor Pedraza y la ministra para cerrar. Dos palabritas que ustedes digan, este es el desafío con el que nos toca trabajar. Bueno, el desafío lo resumo en dos. Desde el lado del operador, invertir, porque necesitamos las redes. El negocio de las telecomunicaciones es invertir por lo menos el 20% de los ingresos en las tecnologías. Es lo que venimos haciendo desde Tigo. Y el desafío del gobierno es el de tener políticas, obviamente, que busquen la conectividad y ese cierre de la brecha, pero que entiendan que las empresas somos las que ponemos el dinero para que ocurra. Un buen ejemplo, el que mencionaba el doctor Pedraza, el roaming gratis. Ese roaming gratis lo estoy pagando yo. ¿Quién me paga a mí? Entonces, las políticas tienen que ser buscando la mejor conectividad para la gente, pero un equilibrio entre las empresas que ponemos la plata y la política pública, así como lo venimos trabajando con la ministra para cerrar la brecha digital en el país. Muchas gracias, ministra. Esos dos desafíos o retos en los que hay que trabajar más. Yo creo dos palabras claves: conectividad. Conectividad y conectividad hasta que no logremos tener el 100% del país conectado. Y segundo, transformación digital. Tenemos que seguir trabajando en que todos, sin distinción, los colombianos nos transformemos digitalmente. Y como fui muy rápida con mis dos palabras, te voy a robar 2 segundos para aprovechar e invitar a Colombia 4.0, que es el gran evento, no solamente de Colombia, sino hoy de Latinoamérica e inclusive del mundo, donde confluimos
todos los agentes del ecosistema, grandes invitados internacionales, nacionales, talleres, paneles, ruedas de negocios, muestra comercial, networking, coworking. Gran invitado, Wozniak, uno de los creadores de Apple, quien nos va a compartir su gran experiencia y de ahí para adelante sectores como el del deporte, el de los videojuegos, el mundo audiovisual. De manera que 5, 6, 7 de mayo en Corferias en Bogotá vamos a estar en Colombia 4.0. También vamos a transmitir por streaming para quienes no puedan ir, pero en realidad la experiencia presencial va a ser tan valiosa que vale la pena que se animen. 5, 6, 7 de mayo en Corferias allí en Bogotá. Okay. Totalmente gratis, importante, totalmente gratis. Esa propaganda estuvo buena. Doctor Pedraza, entonces, esos dos desafíos. Gracias, pero perdone porque me deja la expresión del doctor Cataldo con muchas, me deja casi llorando, decirlo, o sea, como un acto caritativo, ustedes están pagando los costos de roaming. No, en servicios públicos todo se paga vía tarifa. Una cosa es que ustedes dejen de ganar más de lo que querían ganar, pero el país está ganando, los países están ganando, pero todo va vía tarifa. No, es correcto, doctor, pero no voy a discutir. Ingreso, pero no hay carga. Y segundo, ¿qué es lo que quisiéramos hacer? La ministra yo creo que estamos muy conectados. Es pleno acceso. Ya superamos las teorías de si hay acceso universal o servicio universal. Plena conectividad. Eso debe ser. Entre otras cosas, fui el autor de una iniciativa constitucional para declarar la banda ancha como el servicio público de educación, de salud, de energía, de acceso a agua potable. No fue posible en su momento, pero pleno acceso, plena conectividad. Segundo, no puede haber ningún elemento en el sector público privado que no esté acompañado de la transformación digital, porque esos dos son pilares fundamentales para algo que en la comunidad andina es fundamental también en el momento de la búsqueda de los mercados, que es generar competitividad. Hoy tengo una noticia importante con la cual cierro. Nosotros crecimos en el comparativo del año 21 respecto al año 20, el 42.1%. Pasamos a vender 136.000 millones de dólares y somos la 10ª economía del planeta. Y en nuestro comercio intercomunitario subimos 32.1% gracias en una gran parte a unas herramientas, a unas decisiones que hicieron posible que a través del mundo digital, de la transformación digital, aumentáramos nuestros negocios y nuestras exportaciones que repercuten en calidad de vida para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a la ministra Carmen Ligia, al doctor Pedraza, al doctor Cataldo, a quienes nos están viendo, y le damos paso a Karen para que continuemos con este foro de Revolución Digital 2.0. Gracias. Muy interesante esta conversación y nos dejaron cifras que hay que tener en cuenta, y es que hemos llegado al 70% de la población en las zonas urbanas con conectividad, pero aún el país tiene el gran desafío de que sea el 100% del país conectado. También otra cifra importante, y es que 10 millones de colombianos aún tienen tecnología 2G y 3G. El reto es que seamos todos los conectados con tecnologías 4G y, por qué no, como lo decía la ministra, la tecnología 5G. En este panel de apertura estuvieron entonces, recordamos, la ministra de Tecnología de Información y Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama Rojas, también el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, quienes estaban conectados a propósito hoy del tema de transformación digital, estaban en directo desde Quito, Ecuador, en donde estarán presentando la Agenda Digital Andina. Y otro...